Pues las pastas de almendra las compró en el convento de las Clarisas, señorita. ¿Por qué tiene usted tanta curiosidad por saberlo? Pues porque esta tarde viene Víctor Dumas a merendar y estoy segura de que le gustarán. Es muy goloso. ¿Y cómo sabe usted que es goloso si apenas se han tratado? Porque nos hemos escrito miles de veces, Rosalía, esas cosas se saben. Ah, bueno. Solo era una pregunta. Se la ve a usted muy ilusionada con esa visita, ¿no? ¿Las va a poder comprar, sí o no? Pues claro que sí, claro que sí. Voy a salir ahora mismo a hacer un recado y no me cuesta nada pasar por el convento. Gracias, eso era todo lo que quería saber. Ay, no se tome a mal mis preguntas, señorita, pero ¿se la ve a usted distinta? ¿Se la ve feliz? ¿Es que lo estoy? Pues si usted está feliz, yo también lo estoy. Pero me parece extraño que quiera usted invitar a ese caballero a merendar en casa. ¿Es que piensa presentárselo a sus hermanas? No, mis hermanas no van a estar. Diana tiene una reunión en la fábrica. Adela está muy ocupada en la tienda y a Blanca la tienen secuestrada los Loigorri. ¿Y Francisca? Francisca se muda esta misma tarde a su nueva casa con don Luis. La voy a echar mucho de menos. Ay, yo también, señorita. Me va a costar mucho acostumbrarme. Imagínese a mí. Francisca y yo hemos compartido esta habitación desde que éramos muy pequeñas. Pero no hablemos de esto, que me pongo muy triste. De acuerdo. Entonces, por lo visto, va a tener la casa entera a su disposición y a la de ese caballero. Francés, ¿verdad? Eso parece, sí. Entonces, si no le importa, estaré pendiente. Rosalía pretende ejercer de carabina conmigo. No, por Dios, señorita. Pero es que es muy aventurado pasar una tarde a solas con un hombre al que acaba de conocer. Y más siendo él francés. Víctor solo quiere conocer mi biblioteca. En las cartas le hablé tanto sobre mis libros que tiene curiosidad. Eso es todo. Además, no sé qué tiene que ver que sea francés. Aunque no lo es del todo. Solo en parte. Su madre es española. Ah, bueno. Pero siempre hay algo más detrás de las intenciones de un hombre. Nadie viene de París solo para ver libros. Entre Víctor y yo solo hay una relación de amistad. Eso es todo. Pero a base de hojear libros, la amistad puede convertirse en otra cosa. No, Rosalía. No todo el mundo es igual. No sea antigua. Bueno, señorita, está bien, ya la dejo tranquila, pero no me llame antigua, que yo estoy encantada de verla tan contenta. Si le ha cambiado el color. De modo que debe de ser una persona muy especial. Lo es. Pero ahora necesito terminar con esto. No se olvidará de comprar las pastas, ¿verdad? No, por Dios, claro que no. Voy ahora mismo a por ellas. Gracias. Francisca, las fotografías. Mi amigo se ha dado prisa. ¿Y? ¿Las has visto? No, me estaba conteniendo para que las veamos juntas. Igual salimos en alguna fotografía. No creo. Habríamos visto la cámara antes. Creo que fue un regalo para padre y que estas son las primeras fotografías de prueba. Entonces habrá fotos de padre. ¿Y esta mujer quién es? Ni idea. No salen todas las fotos. Será una amiga. Una amiga muy especial. Porque estas fotos están tomadas aquí en casa. Ya. Y parece más joven que padre. Bastante más joven. ¿Cuánto tiempo crees que tienen estas fotos? No lo sé. A ver. Fíjate en esta. Este broche. Fue el regalo que le hicimos a padre, ¿no? Cuando cumplió 50 años. Sí, recuerdo que rompí mi hucha para poner mi parte del dinero. Pues entonces tendrán unos 10 años. O algo menos. ¿Y por qué no hemos conocido a esta mujer nunca? Entonces, ¿tú crees que eran...? Señorita Celia, tiene usted una visita. ¿Y quién es? Señorita, sorpresa. Víctor, no le esperaba. ¿No habíamos quedado para merendar? Sí, no se me ha olvidado. Pero es que la espera se me estaba haciendo tan larga. ¿Podemos cambiar la merienda por el aperitivo?
Rosalía. Voy a ver qué les puedo preparar de aperitivo. Gracias. Me pilla un poco desprevenida. Creo que la señorita quiere que hagamos las presentaciones. Sí, claro. Francisca. Sí. Él es Víctor Dumas, el profesor de la Sorbona con el que me escribía. Me han hablado mucho de usted. Ella es mi hermana Francisca, sí. Encantado, Francisca. A Víctor no le gusta mucho el protocolo, ni la ceremonia. No, ya veo que no. Bueno, ¿y cuánto tiempo piensa quedarse en la ciudad? En principio tenía pensado quedarme unas semanas, que pueden convertirse en meses, que pueden convertirse en años. No, según la palabra, que no lo sabe. Lo que quiere decir, Francisca, es que es un espíritu libre. Un espíritu libre. Yo no me habría definido mejor, Celia. Me gusta ir allá donde me lleve el viento. Pero habrá venido a Madrid con algún propósito, ¿no? La vida está llena de propósitos. Demasiados, en mi opinión. Los propósitos, las razones, los planes demasiado estrictos nos impiden vivir la vida con libertad. ¿No le parece? A mí me parece que tiene mucha razón. No, sí, yo no digo que no la tenga, pero no me ha contestado a ninguna pregunta todavía. Porque a mí no me gustan mucho las respuestas. Me interesan mucho más las preguntas. Las dudas, la incertidumbre, la sorpresa. Vamos, lo contrario a lo que han sido nuestras vidas hasta ahora, Francisca. Igual tenemos que viajar a París, a ver si nos contagiamos de ese espíritu libre. Por favor, no dejen de venir. Yo sería su mejor anfitrión. Se me ha ocurrido que puede apetecerles una copita de Jerez. Muchas gracias, Rosalía. Vino es música celestial. Vamos a ver. ¿A qué sabe este vino español? Muy bueno. Gracias, Rosalía. Si necesitamos algo, se lo haremos saber. Dígame, Francisca, ¿usted a qué se dedica? Yo me he casado recientemente y ahora me mudo con mi marido a una casa nueva. Pero estar casada no es un oficio, ¿no? Yo quiero decir, ¿a qué va a dedicar su tiempo una vez que se haya mudado? Pues a lo habitual, ¿no? A cuidar de mi casa, de mi marido, tener hijos, atender a las visitas, lo que... No. Por las cartas de Celia no me había dado usted esa impresión. ¿Ah? ¿Qué impresión? Que es usted una de estas mujeres que se conforma con ver pasar la vida. Francisca es cantante. ¿Cantante? ¿Por qué no me lo ha dicho antes? Bueno, porque me gusta cantar, pero solo he hecho unos pinitos como cantante, poca cosa. Cantar es una de las actividades más maravillosas de la vida. Se lo dije en mis cartas. ¿Se acuerda que le hablé de Francisca? Algo recuerdo, sí. Sabía que usted quería escribir, pero ahora descubro que hay otra artista en la familia Silva. Y dime la verdad, ¿qué te ha parecido Víctor Dumas? ¿La verdad? Una nunca quiere saber la verdad en este tipo de cosas. Te ha horrorizado, ¿no? No, en absoluto. Me parece un hombre muy interesante. Es culto, es sensible, le encanta el arte. Pero también me parece un hombre un poco... ¿cómo decirlo? Peculiar. Dilo claro. Es raro. Muy raro. ¿Pero qué tiene eso de malo? No, no tiene nada de malo. Todos somos raros al fin y al cabo. Y tenemos secretos. Como padre. Y a la mujer extraña de la foto. ¿Quién será? No lo sé. ¿Y por qué nunca nos la presentó? Si ha estado en esta casa deberíamos haberla visto. Pero quizá vino cuando estábamos de vacaciones en otro lugar. Como cuando estuvimos en casa de la tía Dolfina. Puede ser. Habrá que preguntarle a Rosalía. Es la única que puede saberlo. Doña Francisca, unos mozos vienen a buscar sus cosas. Sí, pues sube con ellos al cuarto, que tengo más maletas. Gracias. Ahora mismo. Bueno, llegó el momento. Sí. Creo que he recogido muy bien el cuarto, pero si se me olvida algo, lo siento. Si se te olvida algo, puedes volver a por ello. Sí. Si no te vas muy lejos. En realidad es como si no te fueras. Sabes que no es así, Celia. Nada volverá a ser como antes. Pero no me gustan las despedidas. Así que dame un abrazo y vete. Te voy a echar tanto de menos. Celia, quiero que sepas una cosa. Que ha sido muy fácil ser tu hermana. Me vas a hacer llorar. Déjame terminar. No solo ha sido mi hermana, ha sido mi confidente,
mi cómplice, mi paño de lágrimas y mi amiga. Es muy difícil ser tantas cosas y tú lo has conseguido. Y lo seguiré siendo. Te quiero mucho. Messi, lo has conseguido. Me has hecho llorar. Es justo lo que quería.